así como a nuestra querida maestra Araceli Miramón Parra, quien fungirá como moderadora durante esta charla y a quien procedo a darle el uso de la palabra. Querida maestra, muchísimas gracias, bienvenida, bienvenido, doctor Miguel Ángel Borja Tobar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días, buenas tardes ya a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta exposición a cargo del doctor Miguel Ángel Borja Tobar. Tengo el honor y el placer de hacer su presentación y agradeciendo desde luego al director de nuestra Facultad de Derecho la oportunidad que nos da con estos espacios para poder difundir los conocimientos para todos nuestros alumnos y las personas que nos hacen favor de acompañarnos. El doctor Miguel Ángel Borja Tobar es un destacado catedrático de nuestra Facultad de Derecho, es integrante del Colegio de Profesores de Derecho Civil y cuenta con una gran trayectoria académica y profesional. Dentro de la trayectoria académica voy a hacer un resumen porque es un currículum muy amplio, pero voy a dar un resumen de lo más relevante de lo relevante. En la formación académica del doctor Miguel Ángel Borja Tobar, él es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y cuenta con estudios de maestría y doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de su trayectoria curricular, es profesor y maestro de diversas materias, dentro de las cuales se encuentra el derecho civil, el derecho mercantil, derecho romano y amparo. Imparte cátedra en nuestra Facultad de Derecho y además en otras universidades como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac, la Universidad Iberoamericana, entre otras. Dentro de su experiencia profesional, tenemos que se inició como asesor jurídico, abogado y subgerente jurídico de la Compañía Mexicana de Seguros de Crédito. Posteriormente fue abogado de la notaría número 94 a cargo del notario licenciado Higinio Guerra. También fue jefe de departamento jurídico en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, socio, fundador y director general de la firma internacional de abogados By Clinic y Asociados desde 1989 con hasta la fecha, con corresponsalías en Houston, Madrid, Sao Paulo, Buenos Aires y París. Asimismo, fue director general de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente de la Academia Mexicana de Cobranza AC desde 2002 a la fecha. Entre otras actividades, destaca que ha sido miembro del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, miembro de la Barra de Abogados, miembro de la Asociación Nacional de Doctores de Derecho, Colegio de Profesionistas AC, y miembro del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM, entre otras. Ha participado en varias conferencias, ¿verdad?, internacionales, en foros nacionales e internacionales, entre los que destacan en Los Ángeles, en Nueva York, en la ONU, y es maestro y expositor permanente de la Academia Mexicana de Cobranza con el curso de cobranza extrajudicial y legal para las empresas desde 1999 a la fecha. Por lo tanto, tenemos, como dice el maestro Miguel Ángel Beltrán, una mente brillante que hoy nos va a dar la oportunidad de escuchar su exposición. Muchas gracias, maestra amada. Bienvenido, doctor Miguel Ángel. Sabemos que esto nos va a enriquecer mucho en nuestra vida jurídica. Gracias. Muchísimas gracias. Extraordinaria presentación, inmerecida tal vez, pero con mucho cariño la recibo. Y gracias, maestra Araceli, gracias, maestra Amada, por la anfitrionía, pero sobre todo a mi colegio de profesores de Derecho Civil que me da la oportunidad de compartir. En esta vida yo creo que tenemos que aprender a compartir lo que tenemos, y los que de alguna manera tenemos algunas experiencias y algunas canas, nos permite también hacerlo. Qué mejor que sea en casa, en nuestra Facultad de Derecho, en nuestra alma mater, y la verdad es que me siento muy orgulloso, gracias al presidente de nuestro colegio, el notario Miguel Ángel Beltrán,
y al director de la Facultad de Derecho, don Raúl Contreras Bustamante. ¿Qué decir del tema que muy gentilmente me pudieron pues invitar a participar? Un tema que me apasiona, los contratos, como ustedes saben. Desde 1989 estamos en la Facultad de Derecho impartiendo cátedra, y de alguna manera pues el apellido Borja me trae la responsabilidad de honrar a mi tío abuelo, el maestro Manuel Borja Soriano, que de alguna manera con su teoría de las obligaciones y su servidor con el tema de los contratos hacen una combinación perfecta para poder asimilar parte del derecho civil, que es la estructura en la cual nosotros nos manejamos como abogados. Saludo con mucho cariño a todos nuestros estudiantes de la comunidad jurídica de todo el país, pero sobre todo de mi facultad, a mis alumnos, a mis compañeros, a todos en la comunidad de la Facultad de Derecho que hoy están conectados, siguiéndonos, y me da mucho gusto saber que ya tenemos pues casi ya más de 200 personas conectadas en línea, 235 para ser exactas, y bueno, pues yo espero que se sigan conectando, porque este preámbulo que doy es precisamente para explicarles que el subcomodato no es un tema nuevo, pero sí es un tema poco abordado, porque realmente los tratadistas de derecho, los que crean literatura jurídica, tienen la oportunidad precisamente de compartir estas figuras nominadas que se encuentran dentro de nuestro derecho vigente, en el caso concreto en el derecho civil, en nuestro Código Civil. Y hablando de contratos, pues dentro del contrato nominado de comodato. Y por eso es que para mí es muy importante iniciar esta charla precisamente compartiéndoles un poquito la presentación este día de lo que sería el tema de la siguiente manera. Quiero que me sigan, por favor, en las redes sociales, si son tan amables. Estoy en Twitter como mborjat, y me encantará que en tiempo real los que tienen Twitter me fueran mandando ahí también sus observaciones a reserva de que en el chat de aquí del Face nos estén compartiendo sus experiencias, y nos sigan también en Twitter con @doctorcobranza, como en el ámbito profesional me conocen, ya que nos dedicamos a la recuperación de créditos corporativos pues desde hace muchos años, más de 35 años. Entonces, síganos por favor en redes sociales, mándenos por favor sus comentarios, y me dará mucho gusto compartirles en estas redes sociales. Gracias, Durán 1, Marcos, que me está siguiendo ahora aquí en tiempo real, también lo estamos viendo. ¿Quién no maneja hoy las redes sociales? Yo creo que todos tenemos que estar inmersos en esta nueva modalidad, que yo quisiera hacer la precisión de que no estamos de manera virtual. Fíjense bien, el primer aprendizaje que nos deja esta charla hoy es compartirles que la realidad virtual es una realidad cibernética que solamente conocemos pues con juegos o con realidades totalmente que no son reales. Pero nosotros aquí nos estamos viendo en tiempo real, ustedes desde su ordenador, su gadget, su computadora, su celular, su móvil, y nos estamos viendo a distancia remota, pero sí somos reales. Entonces, ojalá cambiemos el término de virtualidad por distancia remota, o un sinónimo que podría ser correcto es que estamos conectados en línea ahorita en este momento. Partiendo de esta advertencia o sugerencia, quisiera hacerles el planteamiento de lo que va a ser hoy la charla. El comodato es un contrato gratuito que sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder, ¿verdad?, a un tercero el uso de la cosa entregada en comodato. Fíjense, este es un planteamiento con el cual yo quiero iniciar presente para que se entienda. Para empezar, estamos hablando dentro de los contratos civiles, estamos hablando del contrato de comodato, y el primer planteamiento que yo hago y único para entender el tema el día de hoy es que el comodato es un contrato gratuito y sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso de la cosa entregada en comodato. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esta base, yo quisiera iniciar con los antecedentes.
ya del subcomodato. No podemos hablar del subcomodato sin tener el contrato principal, que sería en este caso el contrato de comodato. Pero fíjense bien, desde el bicentenario del Código Napoleón, ¿sí? Hace algunos años, ustedes lo recordarán, ¿sí? Realizamos en el caso personal de su servidor un análisis de la figura que hoy presento a ustedes. La referencia que hacemos del documento histórico relatado por el famoso abogado de la Corte Imperial de París, Napoleón Becquois, es en el año de 1851. Sin embargo, los estudiosos del derecho saben que la promulgación del Código Napoleón, sí, fue en el 1804. Por eso, para el análisis del tema que hemos seleccionado hoy en el Colegio de Profesores de Derecho Civil, es precisamente iniciar con el tema del contrato de comodato, para posteriormente ubicar dentro de este la figura del subcomodato. Entonces, es un tema poco abordado, como ya lo dije al principio, en comparación del subarrendamiento, que todos hemos escuchado tal vez con mayor énfasis, porque en la doctrina civil en México así se ha trabajado y la misma ley lo contempla en artículos expresos. Yo pretendo hoy con esta charla, con esta plática, impulsar el uso del subcomodato, ya que nada lo impide. Por eso, me encantaría los que saben francés que recuerden precisamente, gracias Jimmy Bernal 99, gracias a los que saben francés, podían entender qué dice el artículo 1875 y 1876 del Código Napoleón. Y que en su idioma original, pues diría, como está ahí en su pantalla, le prête usage commodat est un contrat per laquelle Léon der pacte libre à chose, l'autre part est servir à charge le prénom de la rendre après en el servir. Que dice prácticamente que es un contrato por virtud del cual una parte le otorga a otra una cosa para que haga uso de ella, con la única obligación de restituirla después de haberla usado. Fíjense qué importante, ¿no? Desde el Código Napoleón ahí tenemos ya la figura jurídica. Y lo complementa el 1876, que dice, ce prêt es esencialmente gratuito. O sea, ¿qué es? ¿Qué es este contrato? Es un préstamo esencialmente gratuito. Entonces, partiendo de esta parte, yo quisiera entonces hacer la figura del comodato y el arrendamiento esta tarde con todos ustedes, los que me siguen. Yo quisiera destacar lo que dice un gran profesor de la Facultad de Derecho, mi amigo, el maestro y notario mexicano Jorge Alfredo Domínguez Martínez, donde destaca precisamente que estos contratos tienen como denominador común que ciertamente para su celebración, quien esté legitimado para contratar como arrendador o comodante en su caso, siempre sean los términos en que se obligará a transmitirlo al otro, ya sea el arrendatario o comodatario. Fíjense qué preciso es el maestro en ese sentido, del uso del bien que es el objeto del contrato que se trate. Qué interesante, ¿no? Por eso, en la anterior cita se destacan los únicos contratos traslativos de uso en nuestra legislación, que como estudiantes del derecho lo saben todos ustedes y mis compañeros profesores que hoy me hacen el honor de acompañarnos en esta charla, pues son el arrendamiento y el comodato. Partiendo de esta base, entonces me parece oportuno mencionar que dentro del arrendamiento, fíjense bien, existe tanto en la legislación como en la doctrina la figura expresa, y aquí quiero ser muy puntual, la figura expresa del subarrendamiento, con fundamento, y aquí los menciono, del 2480, 2481 del Código Civil para la Ciudad de México, que señalan lo siguiente. Fíjense qué interesante el 2480. El arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada en todo ni en parte, ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador. ¿Y qué pasa? Si lo hiciere, responderá solidariamente con el subarrendatario ¿de qué? De los daños y perjuicios. Y aquí recordarán que es daño y perjuicio. Daño, la pérdida o menoscabo que sufre una persona en su patrimonio. Y perjuicio, como seguramente mis compañeros profesores de Derecho Civil lo saben mejor que yo, ¿sí? Es la ganancia lícita que deja de percibir una persona por el incumplimiento de una obligación. Entonces, aquí yo quisiera entonces destacar qué dicen los otros dos artículos, que son expresos, y aquí está lo que yo digo, la nominación de la figura del subarrendamiento, caso contrario que no lo tenemos en el comodato. Si el subarriendo se hiciera en virtud de la autorización general concedida en el contrato,
el arrendatario será responsable del arrendador como si él mismo continuara con el uso y goce de la cosa, aclarando que es uso y goce siempre temporal. Y el 2482 dice, si el arrendador aprueba expresamente el contrato especial del subarriendo, el subarrendatario queda subrogado de todos los derechos y obligaciones del arrendatario, a no ser que por convenio se acuerde otra cosa. Estos artículos me dan a mí la pauta muy clara para compartir con ustedes esta tarde que sí está regulado el subarriendo dentro del contrato, ¿sí?, de arrendamiento, cosa que es lo que vamos a ver ahorita en unos momentos con relación al comodato. ¿Qué les parece? Vamos bien, ¿verdad? Vamos a entender entonces el concepto de lo que es la figura del comodato. Y me encanta lo que dice mi padrino, el maestro emérito de nuestra facultad y de nuestra universidad, el doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, donde menciona que es un contrato notoriamente afín al mutuo. ¿Por qué? Porque recuerden que es un préstamo finalmente, ¿no? En su gestación, como lo es el comodato, aquella figura jurídica que le es tan similar, que tuvimos presente, que las dos surgen históricamente, como lo acabo de decir, del préstamo. Cuando este se contrae exclusivamente en su uso, entonces, latente el comodato y siempre de forma, e insisto, siempre de forma gratuita. Qué interesante lo que dice nuestro maestro emérito, pero qué mejor que nos vayamos a la definición que nos marca nuestro propio Código Civil. En el artículo 2497 nos habla de lo que es el comodato. Y el comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga entonces a conceder gratuitamente, vuelvo a insistir, el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Por lo tanto, una característica fundamental, al igual que el arrendamiento, es que es temporal. ¿Ok? Entonces, hablemos entonces del subarrendamiento como figura similar, pero en el comodato siendo para nosotros, entonces, nuestro tema que hoy nos ocupa esta charla, el subcomodato. Entonces, vamos a hablar de los elementos del subarriendo o subarrendamiento para entenderlos. Tenemos los personales, y aquí son precisamente quienes participan, los sujetos. Arrendador y arrendatario. Ahí lo tenemos. Pero el arrendatario puede caer también en la figura del subarrendador cuando entra en un contrato de subarrendamiento. Y por lo tanto entrará un nuevo participante que se llamará el subarrendatario. O lo que llaman algunos autores el sublocatario, ¿no? Entonces, entendiendo estos elementos del subarriendo, veamos cuáles son entonces los elementos reales. Y estos serían el arrendamiento, ¿sí?, la cosa, que es aquí subarrendada, y el precio. Y que no se nos olvide, y vuelvo a insistir, y en mayúsculas lo pongo, la parte temporal. Ahora, ¿qué pasaría, yo les pregunto, con el comodato? Ahí lo único que cambia es que en el comodato, pues no hay precio. ¿Por qué? Porque es gratuito. Su naturaleza es gratuita. Y el tercero, que será formales, ese elemento formal del subarrendamiento está determinado con la sujeción a las mismas normas que rigen en relación con el arrendamiento. Y el arrendamiento nos dice, uno principal, que siempre deberá ser por escrito. Eso ya lo sabemos y es materia del tema de arrendamiento. Yo simplemente pongo en su contexto lo que hoy quiero compartirles y la justificación del por qué. Y la naturaleza jurídica, bueno, pues la naturaleza jurídica es del subarrendamiento es la misma que tiene el arrendamiento. Es un contrato principal y el otro es el accesorio, ¿no? Y en el subcomodato, pues sería exactamente la misma que tiene el comodato. Siempre de naturaleza civil, pero aquí quiero hacer una acotación. Dependiendo de las partes contratantes, también pudiera ser como excepción materia mercantil. ¿Qué tal si dos personas mercantiles son las actoras y protagonistas de un contrato de subcomodato? Nada más le pondríamos el calificativo de mercantil. Partiendo de esa base, entonces, la extensión del subcomodato. Para muchos autores, el subcomodato, según afecte la cosa otorgada en comodato, se califica total o parcial. Pero seamos honestos, en el subarrendamiento sí puede existir ese tipo de situaciones. En el subcomodato, debido a que se origina del comodato y ya vimos que es de una cosa no fungible,
en muchas ocasiones no podrá ser susceptible de dividirse. Por lo tanto, tendría que ser el subcomodato, al transmitirse de nuevo, sería total. O aquello que su naturaleza lo pueda aceptar, como dice Messineo, cuando el arrendatario consienta a otro gozar en unión de él la cosa entera arrendada por él mismo, o cuando concede al otro el goce de una parte determinada de la cosa arrendada. Pero aquí en el comodato, recuerden que es una cosa no fungible y a veces tiene que ser en su totalidad, pero en el caso que exista una parcialidad, y si se puede hacer en comodato, se otorgaría el subcomodato. Por eso lo menciono ahí en esa parte, siempre que la naturaleza de la cosa lo permita subdividir para entonces entrar a un subcomodato de forma parcial. Espero que se entienda lo que acabamos de decir. Y bueno, el punto 5, las relaciones derivadas del subcomodato. Por supuesto que si las entendemos, tenemos entre el comodante y el subcomodante. Que entonces, este subcomodante es el que tendría que hacer las veces del contrato accesorio en su calidad de comodatario, ¿sí? Y entonces, las relaciones entre el comodante y el subcomodante deben ser las mismas. Y aquí entra la figura del subcomodante, que sería el comodatario original, y con un tercer elemento o tercer parte nueva que entra al juego, que sería el subcomodatario. Tenemos dos partes, una que tiene como comodante y otra el comodatario, pero este comodatario funge a su vez también como subcomodante de un participante nuevo, que será un tercero, que sería el subcomodatario. Por eso esas relaciones son muy importantes para poderlas entender. Y hay una tercera, que es la relación entre el comodante y el subcomodatario. ¿Qué pasa al original del comodante contra al último beneficiario o al último beneficiario? Y el último beneficiario, pues sería precisamente ese tercero que entra al juego y que de alguna forma entiende que estamos participando de un contrato principal para uno accesorio, pero con previa autorización del comodante. Por eso entra al juego y esa es la tercera parte que hoy quise exponerles a ustedes. Y finalmente tenemos al subcomodato, y fíjense qué interesante, y la cesión del contrato de comodato. Aquí la cesión del contrato es una figura jurídica distinta al subcomodato y que, por consiguiente, debe ser diferenciada frente a este. Pero no puede negarse, sin embargo, que entre el subcomodato, que es nuestra figura que estamos estudiando hoy, les recuerdo, y la cesión de derechos, podría existir cierta semejanza. Por eso, para mí, hoy quisiera nada más compartirles, por razones de tiempo, que la cesión del contrato de comodato a través del subcomodato es, en nuestra opinión, también un caso como de cesión. Fíjense, también un caso como de cesión. ¿Por qué? Porque el comodatario subroga al propio cesionario en los derechos que él también tiene, pero también en las obligaciones, ¿frente a quién? Frente al comodante, que es el actor principal, propietario de la cosa dada en comodato. Entonces, el comodato supone, fíjense bien, queridos amigos, y hoy que nos están viendo a todos nuestros amigos en Facebook Live, y que me da mucho gusto saludarlos, supone entonces un nuevo comodato, sí. Convirtiendo al comodatario en comodante, sí, pero llamándose en este caso subcomodante, ¿sí? Que se desligue por lo completo del comodato primitivo por otras razones, sí, pero no. Porque aun cuando tenemos un contrato principal y un accesorio, depende siempre del principal, el primero. Entre los tratadistas españoles, déjenme nada más darles esta acotación y ya estamos a 2 minutitos de terminar. Entre los tratadistas españoles se ha discutido ampliamente acerca de la posibilidad legal de admitir la cesión del comodato y del subcomodato de acuerdo con el Código Civil de su país. Esto es en España. Pero aquí en México, mientras seguimos como estamos, ¿y qué creen? No existe la figura del subcomodato propiamente dicha dentro del capítulo de los contratos civiles cuando habla del contrato de comodato, pero ¿qué creen? Les tengo una buena noticia. No hay prohibición alguno. Y entonces lo que no está prohibido está permitido. Entonces, quisiera nada más abordar rápidamente en el minuto que me queda los efectos fiscales del comodato y el subcomodato. A ver, abogados, a ver, maestras y maestros, estudiosos del derecho, qué importante es
el tratamiento fiscal del comodato se da en el subcomodato también? Claro, la respuesta es sí. Sí existe un tratamiento fiscal parecido o igual, tal y como se da en el comodato. ¿Por qué? Porque el ejemplo de un coche en un despacho de abogados, ahí les va, ¿sí? El despacho es una sociedad civil, ¿sí? Que tiene su nombre y su prestigio, pero contratas un nuevo abogado, ¿sí? Lo contratas, pero no es socio. Entonces le dices, oye, ¿por qué no prestas tu coche a la sociedad y la sociedad te paga sus gastos? Entonces ahí tienes un beneficio fiscal donde tú vas a pagar los gastos y va a ser deducible de ese comodato, porque en las obligaciones de comodato, que no es materia de hoy de esta charla, ni de explicar el contrato de comodato, pero sí de sus obligaciones, que es conservar la cosa y hacer los gastos necesarios para su conservación. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento fiscal del subcomodato? Las mismas. Yo contrato al abogado, él presta su coche para el uso del despacho, pero ¿qué pasa si yo en subcomodato ese mismo coche se lo doy a otro abogado que no tiene coche para hacer diligencias, etcétera, etcétera? Estamos teniendo la misma responsabilidad, tanto este nuevo abogado que está usando el coche del otro abogado, pero que para el despacho le beneficia porque le va a pagar a ese propietario del coche todos sus gastos, y mientras tiene un tratamiento fiscal muy importante. Pues, queridos amigos, la conclusión es muy simple. Así como fue legislado en México el subarrendamiento dentro del contrato de arrendamiento, yo, Miguel Ángel Borja, y que quede muy clarito, propongo que se considere también en el comodato tener un tratamiento especial con una reforma y adición al Código Civil en materia del contrato de comodato, para que se contemple el subcomodato así como se contempla el subarrendamiento en el arrendamiento, ¿no? Debe considerarse este análisis que si el comodante autoriza el subcomodato, estamos hablando en presencia de un subcomodato. ¿Por qué? Porque cumplir la condición de la autorización del propietario de la cosa no fungible será requisito sine qua non. Y la otra parte, si pudiera existir el subcomodato mercantil, que en los hechos también existe, ya que sería una variante del subcomodato civil, no hay impedimento porque hablamos de naturalezas. Una civil con personas civiles y otra mercantil con personas morales mercantiles. Y finalmente, el planteamiento original fue, si se confirma la existencia del comodato, claro que se confirma la existencia del subcomodato. Hoy en día, por fundamento, apréndanselo, el 2500 del Código Civil, ya sea local o federal, que a la letra dice, el comodato es un contrato gratuito y sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso y goza de la cosa entregada en comodato. ¿Qué quiere decir, mis queridos amigos? Que esta charla se confirma el planteamiento inicial, donde lo único que nos falta es hacer una reforma y adición para incluir al subcomodato dentro de los artículos que habla el capítulo de comodato dentro de nuestro Código Civil. Y termino diciéndoles lo siguiente, mis queridos cibernautas, ¿sí? Que están en la red y que están ahorita en Facebook conectados. Recuerden que la ciencia del derecho es noble por naturaleza, pero ineficaz si no la aplicas en su momento exacto. Ni antes ni después. Recuerden, tu tiempo como abogado vale oro. Miguel Ángel Borja Tobar, síganme en Twitter, gracias a los que ahorita me mandaron algunos mensajes, ya me están siguiendo. Síganme en Instagram también, tomen un screenshot ahorita a su fotografía de los que están participando ahí y manden ahí un mensajito. Me dará mucho gusto contestarles y siempre subir cosas importantes de interés legal. Muchísimas gracias a mi colegio, muchas gracias a todos por esta mañana y estoy a sus órdenes. Si hay preguntas, mi querida Araceli, adelante. Muchas gracias. Así es, doctor, muy enriquecedor este razonamiento, está muy bien fundamentado, muy bien explicado. Le quiero decir, doctor, que tienes saludos desde Campeche, España y Chihuahua. ¡Wow! Muy bien. Muy internacional también. Muchas gracias. Y además tenemos una pregunta que te hacen, que es la siguiente. Partiendo del hecho de lo que no está prohibido está permitido,
¿El comodatario podrá otorgar un bien inmueble en arrendamiento? No, porque fíjate que entonces el uso y goce y disfrute, los frutos de esto, en teoría tendrían que dárselo entonces al comodante de forma original. Entonces, no podemos mezclar la naturaleza de los contratos porque pues su naturaleza es precisamente gratuita. Ahí estarías abusando, o en todo caso, si hubiera frutos, pues tendría que ser para el comodante, no para el comodatario. Perfecto, muy bien, ya está ahí la respuesta. Tenemos otra pregunta, doctor. ¿El comodato se da sobre bienes fungibles al ser esta una clasificación de los bienes muebles? ¿Debe celebrarse el mismo sobre inmuebles? A ver, aquí acuérdense de su clase de derecho civil, ¿no? De bienes, ¿sí? Tenemos fungibles y no fungibles. ¿Cuáles son los susceptibles de poderse reponer y cuáles no? La ley menciona en el comodato precisamente bienes no fungibles, que son únicos por su naturaleza. Pero si tú en tu contrato le pones a ese bien mueble o inmueble, que es precisamente con su característica de no fungible, entonces le estás dando precisamente la aceptación al contrato, como te lo pide, de que sean bienes no fungibles. Muy bien. Tenemos otra pregunta, doctor, de Lucero Orozco. ¿Cómo debe ser este consentimiento? Expreso totalmente. A ver, para efectos del arrendamiento dice el mismo Código Civil que por escrito. Pero me encantaba ayer estar estudiando este libro de Bernardo Pérez Fernández del Castillo, que aquí se ve, donde me dice que con que sea verbal es suficiente, o sea, consensual, pero como dice el autor, y yo también estoy de acuerdo, más vale un papelito para que sea por escrito y así las cosas, como decían en mi tierra, las cuentas claras, amistades largas. Claro, totalmente de acuerdo. Así es. No sé si habrá más preguntas, maestra Amada. ¿Alguna otra? No, maestra, tenemos saludos de Ecuador, Quito, y tenemos saludos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Estado de México. Muchísimas felicidades, Miguel Ángel Borja. Felicidades, doctor. Sí, de Santo Mucha gente. Domingo, República Dominicana, también, doctor. Ándale, mira nomás. Muy internacional, usted como siempre. Mira, Carabajillo está conectado, Lili Malanco, bueno, qué gusto tener a tanta gente linda, casi ya 300, oye, a ver si llegamos, a ver si encontramos ahí a dos perdidos por ahí que se conecten, casi 300, pues qué éxito, Amada, qué éxito del colegio, qué éxito de la facultad, qué éxito, Araceli, y bueno, pues lo que está haciendo nuestro colegio siempre a la vanguardia, me da muchísimo gusto ser parte de este histórico colegio, pero sobre todo parte de la historia de nuestra Facultad de Derecho y de nuestra máxima casa de estudios. Sí, ya llegamos a 301, bravo. Qué alegría. Y gracias a todos los que hoy se conectaron desde distintas latitudes. Para mí lo que más me gusta es enseñar y la verdad es que es un privilegio tener la oportunidad en una comunidad tan noble como es la comunidad de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero también de toda la comunidad legal del país. Y hoy que estamos viendo que están conectados desde tantas latitudes, me siento muy orgulloso, Amadita. No sé qué opinas tú. Pues es que no es para menos nuestro querido invitado, ¿verdad? Del día de hoy. Siempre es un placer, doctor Miguel Ángel Borja Tovar, tenerte como invitado en nuestro colegio, siempre muy participativo, igual que nuestra querida maestra Araceli Miramón, que es muy querida dentro del colegio y con sus alumnos, ¿sí? Tienes también saludos de Cancún, del Estado de México, muchísimas felicidades también, maestro. Oye, Amadita, me gustaría hacer un saludo para todos nuestros amigos que están precisamente en el sureste ahorita con el tema del huracán Delta, nuestra solidaridad a todos ellos, pero también quisiera pues un aplauso en vez de un minuto de silencio a nuestro querido maestro Hugo Contreras, que falleció el sábado pasado, y un gran compañero de la facultad, y quisiera hacer desde aquí un reconocimiento a su labor como docente, como profesionista, y nuestro más sentido pésame a la familia del maestro Hugo Contreras, nuestra solidaridad y un aplauso de veras al maestro que hoy desde el cielo nos está
pues cuidando por ahí para que hagamos muchas cosas más y sigamos su trayectoria aquí en la Facultad de Derecho. Así que nuestra solidaridad a la familia del maestro Hugo Contreras y la solidaridad al pueblo de Quintana Roo y de Yucatán, que en estos momentos están sin luz, sin agua, con mucha carencia. Y perdónle comercial, pero todos los que nos están aquí escuchando, pues vale la pena que lo sepan. Sí, así es. También tenemos saludos, doctor de Cabo San Lucas, México. Muchísimas felicidades. Y una pregunta. ¿Usted Sí. recomienda un contrato o convenio de comodato? Bueno, aquí vale la pena recordar que en el sentido amplio, ¿sí? El convenio crea, transmite, modifica y extingue. Y el contrato es exclusivamente aquel que crea y transmite. Si vamos a hablar de comodato, como un acto jurídico, tiene que ser a través de la figura de un contrato, ¿sí? Que es el presente el que crea derechos y obligaciones, y es lo que tenemos, pues, como naturaleza jurídica del tema que hoy estuvimos exponiendo. Tenemos también saludos desde San Luis Potosí. ¡Wow! Padrísimo. Ya se me antojaron unas quesadillas. Felicidades, doctor. Excelente conferencia. Mira, Valle de Bravo también estoy viendo aquí. Oye, Chiapas, sí, cierto. Hijo, Así cuánta es. gente linda, oye. Y No, pues, tenemos otra pregunta, maestro. sí, por favor. ¿Cuándo existe comodato sobre un bien inmueble, pero este se encuentra habitado por persona ajena al comodatario? ¿A quién se reclama la terminación del comodato? Pues al contratante, precisamente al comodatario. En ese momento se le pide la restitución, ¿sí? Porque acuérdate, presente, como no hay una temporalidad, porque puede ser con fecha o sin fecha, al momento la obligación es restituir precisamente la cosa dada en comodato. Entonces, a él se le solicita, y si no, si hay algún problema con quien esté un tercero habitando un inmueble, pues los daños y perjuicios, como lo mencioné hace rato, van contra el comodatario totalmente, ¿eh? Entonces, él asume la responsabilidad al 100%. Saludos también a la maestra Araceli Miramón Parra. En su clase recomendó el libro de Joaquín Martínez Alfaro. Han pasado 15 años de esa sugerencia y el libro forma parte de mi biblioteca. Ay, el maestro, híjole. Un homenaje al maestro desde aquí con mucho cariño, donde se encuentre. La verdad, padrísimo. Muchas Otra gracias. pregunta. ¿Usted recomienda un contrato o un convenio de comodato? Vuelvo a contestar la misma. Es contrato. Es contrato porque es el que crea y transmite para iniciar esa obligación, ¿no? Que si le quieres llamar convenio, bueno, pues por supuesto también le puedes llamar convenio, pero lo correcto hay que hablar siempre con propiedad. Los abogados tenemos que, primero, vestirnos para parecernos, y segundo, con el don de la palabra, fundamentar nuestro dicho con la ley. Y aquí tenemos, pues, que la ley te dice que es contrato de comodato. Entonces, llámale contrato, no te compliques. Tenemos otra pregunta adicional, doctor. Sí. Partiendo de la idea de que no se debe mezclar la naturaleza de los contratos, entonces yo, arrendatario de una casa, ¿podría dar en comodato un cuarto? A ver, fíjate, lo que no está prohibido está permitido. Me encanta la pregunta y yo te diría sí, siempre y cuando el arrendador lo autorice. Así de plano. ¿Te está dando la facultad de subarrendar? Perfecto. Subarrendar implica un costo, porque acuérdate que el arrendamiento, tu contraprestación es el precio, ¿sí? Si el subarrendador, en este caso, el arrendatario, tiene la autorización del arrendador, yo no le veo ningún problema, siempre y cuando, como lo dice la ley, esté autorizado. Gracias, maestro. Una más. ¿Seguiría siendo subcomodato si el subcomodatario a su vez transmite la posesión de la cosa a un tercero, como el comodante puede, y cómo el comodante puede recuperar la posesión del bien? El comodatario siempre va a ser el responsable frente al comodante de lo que pase con el bien dado en comodato. Recuerden que el ejemplo de comodato siempre se da casi en museos, por obras de arte que son obviamente bienes no fungibles, cosas no fungibles. Entonces yo no vería ningún inconveniente que el museo A
le presta la obra del autor reconocido al Museo B en comodato, pero este Museo B le solicita autorización al Museo A su vez prestarlo tal vez unos días a un Museo C. Entonces, no habría ningún problema. Ahora, si el Museo C tiene alguna complicación con la cosa dada en comodato, ¿sí? Por supuesto que tanto él como el comodatario son obligados solidarios frente al comodante de la cosa dada en comodato. ¿Ok? Gracias, maestro. Y una pregunta más, ¿qué libro de contratos nos podría recomendar? Hay más de 32 libros de contratos. Me encantan todos, pero tal vez yo me iría hoy por el tema de la virtualidad, que insisto, no se dice virtualidad, sino a distancia remota, los estudios, ¿sí? Libros prácticos. Hay un libro práctico que me encanta mucho de Treviño Garza, un autor regiomontano, que tiene precisamente tanto la literatura jurídica de los contratos como ejemplos, ¿sí? Práctica forense de los contratos. Entonces es un libro muy completo, a mí me gusta mucho. Este de Bernardo también me gusta porque está hecho precisamente como curso, no tiene tanta teoría. No estoy en contra de la teoría, al contrario. Manuel Bejarano Sánchez también tiene un libro muy importante. Muchísimos, la verdad, cualquier libro de contratos es bueno porque tiene exactamente lo mismo, pero dicho con otras palabras. Si me permiten la explicación, todos los que nos gusta hacer artículos o libros, obviamente fundados y motivados con todos sus derechos de autor, con copyright de las citas bibliográficas, lo único que cambia es cómo dices tú las cosas, cómo las dice Araceli, cómo las dice Amada, pero la columna vertebral la tienen todos. Entonces, yo no tengo ningún inconveniente en recomendar cualquier libro de verdad de derecho, cualquier libro de contratos y cualquier libro de obligaciones, traen la columna vertebral y sirve para cualquier estudioso o estudiante de derecho. Pero pues esos son tal vez algunos prácticos que a mí me gustan, pero a mí Miguel Ángel Borja, pero todos sirven. Gracias, doctor. Una pregunta adicional. Ay, ya se me movió, perdón. Ya la perdí. Ya la encontré, perdón. Si el comodatario muere y se queda en posesión la esposa, ¿qué acción se debe ejercer? Pues primero le queda un recurso muy importante, tome nota. El recurso se llama recurso de resignación. ¿Por qué? Porque ya se murió precisamente el beneficiario. Pues la esposa tendrá que entregar la cosa dada en comodato. O sea, finalmente el contratante ya se murió y no es que se extingue la obligación, sino que finalmente hay que restituir la cosa porque aunque estuviera en posesión el que se murió, la cosa se demuestra de que es del comodante y pues ni modo, no le queda más que entregarla, ¿no? A menos que quiera hacer pleito, que hay mucha gente que se dedica como práctica común a quedarse ahí en una posesión legítima y tratar de buscar a lo mejor lo que ya sabemos que es una prescripción positiva, ¿no? O negativa en su caso, ¿no? Saludos también desde Puebla, mi querido doctor. Tienes saludos de toda la República del Sureste, de Campeche, ¿no? Ahorita que es tan difícil la situación, de todos modos, doctor, con todo y eso lo están viendo. Ay, pues yo agradezco a todos los que hicieron favor hoy de distraer su tiempo para dedicarle unos minutos a conocer algo diferente. Y el tratamiento fiscal no se les olvide. Mire, los contadores les gusta mucho esta figura jurídica del comodato y ahora con el subcomodato presente por el tratamiento fiscal. Vale la pena hoy que el gobierno de la 4T pues está cerrando la llave a muchísimas cosas, cancelando fideicomisos, no hay apoyo a empresarios, no hay apoyo de ninguna manera, pues por lo menos hay que ver cómo tener beneficios fiscales dentro del marco de la ley y esta es una figura muy noble que ayuda a tener beneficios fiscales a los que la utilizan. Así es, muchísimo por encima del arrendamiento, definitivamente. ¿Sí? Muy buena acotación, mi querido doctor, como siempre, y toda mi admiración y mi respeto como maestro, como amigo. Muchísimas gracias. Pues yo maestra, Amadita, por tus palabras, muchísimas gracias, Araceli, extraordinaria
tu presentación y que te digo, moderadoras de lujo, ustedes dos, la verdad. Le voy a decir al presidente Miguel Ángel Beltrán que tenemos a dos extraordinarias colegas que además es de guapas, inteligentes. Ay, qué amable, doctor, muchas gracias. Pero además es un honor haberte presentado, tienes una excelente trayectoria, conocimientos y lo que nos aportas, increíble. Muchas gracias por esta aportación. Pues cuenten conmigo, mi colegio sabe que cuenta conmigo. Hoy este semestre estamos dando clase a distancia remota, gracias a las aulas virtuales. Agradezco si se conectaron mis alumnos, qué bueno. Ya tendremos clase en la noche con ellos. Y bueno, pues hay que estar a la vanguardia. Charles Darwin decía que no sobrevive aquel que se queda después de lo peor, sino aquel que sabe adaptarse, ¿no? Y yo creo que hoy nos estamos todos adaptando a esta nueva realidad, incluso nuestros, pues vamos a llamar televidentes, porque nos están viendo a través de una pantalla en Facebook Live, pues también se están adaptando a tomar este tipo de pláticas vía en línea, lo cual, les quiero ser muy francos, hace 8 meses ni por aquí lo hubiéramos pensado, ni por aquí. Hoy esta es una nueva realidad, insisto, real, de distancia remota, no virtual, en la que estamos inmersos y yo estoy muy contento porque nos estamos adaptando y yo creo que esto ya llegó para quedarse. Gracias a mi colegio, Amadita, y si quieres tú cerrar, si no hay alguna otra cosa, yo sigo aquí y seguimos para los que se sigan preguntando o comentando algo. ¿Hay más preguntas? Creo que ya no hay preguntas, maestro querido. Fue muy clara su exposición, realmente. Muchísimas gracias. Araceli Miramón, no sé si tiene, maestra querida, algo que acotar al respecto. Nada más. Agradecerles a ustedes que me hayan invitado a acompañarlos en esta extraordinaria plática y llena de conocimientos. Gracias, doctor Miguel Ángel. Muy bonito el tema e interesante. Pues sonrían porque les voy a tomar una foto y para que salgan ahí, mira, con nuestra facultad. Les voy a tomar aquí una fotito muy, muy linda. Y ahí estamos todos. Y gracias a todos los que nos escribieron, los que nos acompañaron. Y yo me despido nada más para decirles, sean felices, sonríanle a la vida y estoy seguro de una cosa, que lo mejor está por venir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Araceli Miramón, muchísimas gracias. A ti, maestra, gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por a todos. Dar la invitación a ambos.